Estamos en la sección de Bear. En la sección de Bear se trata sobre la mitzvah de Shemitah. Shemitah, como la Torah dice, que 6 años la tierra tiene que trabajarse y el séptimo dejar descansar la tierra. Sobre esta mitzvah, evidentemente, como la Torah lo plantea, Jajamim hacen varias preguntas. Vamos a ver, analizar algunas de las preguntas que Jajamim nos hacen sobre la mitzvah de Shemitah, de dejar descansar la tierra en nuestra querida tierra de Israel. La Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor Bear Sinai, por eso se llama Bear, en el monte Sinai. De hecho, ya eso ya mismo es una pregunta. Todas las mitzvot fueron dadas en el monte Sinai, pero acá dice que Hashem le ordenó en el monte Sinai la mitzvah de Shemitah. De hecho, ya eso es una pregunta. Nos sigue diciendo la Torah, Kitabó al Aretz, ayer anir notem lahem, Beshavta Aretz Shabbat Lashem. Ahí tenemos otra pregunta. Beshavta Aretz Shabbat Lashem, la tierra va a descansar. Pero ¿cómo va a descansar la tierra si todavía no empezaste a trabajar? Esa es otra pregunta. Primero empieza hablando del descanso, para después sí introducirnos y decirnos 6 años, Sheshanim Tizrasadeja, 6 años vas a sembrar la tierra, pero empieza con el concepto de vas a hacer descansar la tierra. Esa es otra pregunta. Podríamos preguntar también, si somos enfáticos, dice la Torah, Kitabou el Haaret Ayer Anino Temen Lahem. Cuando ustedes ingresen a la tierra, habla en plural. Pero cuando dice que vas a trabajar, dice Sheshanim Tizrasadeja. 6 años vas a sembrar tu campo, habla en singular. Primero empieza hablando en plural y después la Torah nos habla en singular. Hay otra pregunta interesantísima. La Torah dice, como dijimos antes, 6 años vas a trabajar la tierra y el séptimo vas a hacer descansar la tierra. ¿Cuál es la pregunta? Se entiende claramente que la Torah está hablando en forma imperativa. 6 años vas a trabajar la tierra. Hashem te está ordenando, lo que se entiende realmente es, Hashem te está ordenando trabajar la tierra. 6 años vas a trabajar la tierra y esto tranquilamente lo podemos comparar con el Shabbat. Nosotros sabemos lo que dice la Torah. 6 días vas a trabajar, el séptimo vas a descansar. Claramente la Torah está hablando en forma imperativa. Te está diciendo, vas a trabajar la tierra, vas a trabajar 6 días en forma imperativa. Nosotros sabemos que no es imperativo, no es una obligación trabajar. Si una persona puede vivir sin trabajar, no se lo condena. Acá la Torah te está diciendo, 6 días vas a trabajar, 6 años vas a trabajar la tierra. ¿Qué es esto? Es parte, aparentemente lo que se entiende de la Torah es que es una imposición. Allí te está, digamos, obligando, 6 años vas a tener que trabajar la tierra y el séptimo vas a descansar la tierra. Y hacemos un paralelismo, como dijimos antes, con el Shabbat. 6 días, dice claramente, nosotros conocemos, 6 días vas a trabajar. Lo decimos en el Kiddush. Aparentemente es un imperativo. ¿Cómo podemos explicar esto? Para comprender este concepto y tratar de traer un poquito de luz a todas estas preguntas que hicimos, que son realmente muy lindas preguntas, hay una historia del Arizal. El Arizal se cuenta sobre el Arizal que el Arizal, cuando pensaba en determinadas mitzvot, se ponía, vamos a decir, triste. Se ponía triste. ¿Por qué? ¿A qué me estoy refiriendo? El Arizal, por ejemplo, cuando se ponía a pensar sobre la mitzvah de las peot, hay una mitzvah de, como dice la Torah, lo estudiamos en Parashá Kedoshim, que dice, lo tashhit et peaz, no te saques las peot, no te cortes las peot. Es una mitzvah dejarse las peot a los costados de la cara. Es una mitzvah no sacarse, no arrancarse las peot. ¿Y por qué el Arizal está un poquito cabizbajo? Porque es una mitzvah que la cumplís una vez, te dejás las peot y listo. No te las cortás y ya está, no te las cortás y no te las cortás. Y ya con eso, ya estás cumpliendo la mitzvah. No es una mitzvah positiva, activa,
como el tefilín, con la mezuzá, como el Shabbat, que viene a diario. No es una mitzvah que viene a diario. Entonces una vez ya está, no te cortaste las peot, no te cortaste las peot. ¿Cómo hacemos para generar, para producir esa mitzvah? Lo mismo, lo leímos en Parashá Kedoshim, que uno no se puede rasurar en la barba con navaja. Ya está, no te la rasuraste, listo. No te la rasuraste, ya cumpliste la mitzvah, no la volvés a cumplir más. Entonces eso le trae un poquito de una especie de pensamiento angustiante, como yo no me corto las peot, no me corto la barba y ya está, ya la cumplí la mitzvah. Entonces, ¿cómo sigue? Ya está, no es una mitzvah activa que yo vivo con eso yom yom, día a día. Entonces, ¿cómo solucionó este problema en Larisa? Se cuenta que cuando iba al barbero, cuando iba al peluquero, le decía no me corte las peyes, no me corte la barba. Y con eso generaba y producía la mitzvah, renovaba la mitzvah. Entonces, el peluquero le decía, no, ya sé que no le tengo que cortar las peot, no le tengo que cortar. De todos modos, a pesar que vos sabés, yo tengo que activar la mitzvah, yo tengo que generar, yo tengo que producir la mitzvah. Entonces, ¿cómo se produce una mitzvah negativa? La mitzvah negativa se produce por intermedio de hablar de la mitzvah. Si yo hablo de la mitzvah, yo estoy generando la mitzvah. Entonces era un aliciente que tenía el Arizal, y eso en parte tiene que ver un poco con los días que estamos viviendo del Lag BaOmer. Lag BaOmer, como se cuenta que el Arizal, cuando llevaba a sus hijos, los llevaba a Mirón, a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y de su hijo Eliezer. Y ahí le cortaba el pelo por primera vez a los 3 años, como nosotros sabemos, el Halake, el Ofshenish, y hacía una gran fiesta. Así se habla que hacía una gran fiesta. ¿Cuál es la gran fiesta? Que estamos cumpliendo, estamos generando esta mitzvah. A pesar que esta mitzvah se cumple una sola vez en la vida, ya está, no te cortás las peos, ya cumpliste con la mitzvah. ¿Cómo generamos nosotros esa mitzvah? Activando, haciendo una fiesta en el día que nos cortamos las peot, estamos generando, estamos trayendo vida a esa mitzvah cada vez que nos acordamos. Cada vez que nos acordamos de eso, estamos regenerando esta mitzvah. Entonces, de ahí vemos la conexión con Lag BaOmer, que el Arizal llevaba a sus hijos a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, que leemos en la Parashá, no te cortes las peot, no te cortes la barba, dice la Torah claramente, que vemos, eso ya está, lo cumplimos una vez. Entonces, una vez que hablamos del tema, estamos regenerando el tema. Lo mismo podemos explicar con respecto al Shabbat. Shabbat también, acá sobre el Shabbat hay algo muy interesante. Hashem te dice, tenés que cumplir, tenés que hacer el Shabbat. Pero, ¿cómo haces? No haciendo, es raro. ¿Cómo haces el Shabbat? Descansando. Pero si vos descansás, no estás haciendo absolutamente nada. Hashem te obliga a que hagas el Shabbat. Pero yo hago la mitzvah del tefilim, yo estoy haciendo algo. La mitzvah del tzitzit, la mitzvah del talit, estoy haciendo algo. Kasher, tzedakah, estoy haciendo algo. El Shabbat es no estoy haciendo. ¿Y qué clase de mitzvah es que yo la cumplo no haciendo? Es raro. ¿Cómo explican los jajamim? Según lo que hablamos antes de la historia de la Arizal, ¿se entiende? Lo que la Torah dice, 6 días vas a trabajar y el 7º vas a descansar. Eso que estamos trabajando. Y nosotros decimos, pensamos y hablamos y decimos, ¿por qué estoy trabajando? Porque hoy puedo trabajar, hoy puedo tocar plata, pero en Shabbat yo no puedo abrir el negocio. Así estoy produciendo. En la semana estoy generando el tema del Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat es una mitzvah más completa de lo que nos imaginamos. ¿Cuándo empieza el concepto del Shabbat? No en el Shabbat, cuando empieza la semana. Cuando comienza la semana, yo estoy trabajando y yo digo, yo estoy trabajando porque ayer me permitió trabajar. Pero el Shabbat está prohibido trabajar. Entonces yo estoy generando el Shabbat. Entonces Shabbat tiene 2 complementos y así la mitzvah se hace muchísimo más completa. Yo descanso el Shabbat, pero ahí no empieza trabajando el Shabbat. Cuando yo trabajo en la semana, cuando yo digo, yo trabajo ahora, pero como dijimos antes, no trabajo en Shabbat, yo estoy trayendo Shabbat en la semana. Ese es el tema. Yo estoy trayendo Shabbat y vivo en Shabbat. Vivo con el espíritu de Shabbat. Y así también se puede explicar con respecto a la Shemitah. La Shemitah, dijimos, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo Hashem te ordena trabajar? Imperativamente te dice, 6 años vas a trabajar y el 7º la tierra va
a descansar. Como dijimos antes, te está obligando a trabajar justamente. Tenés que entender que en el trabajo, si vos trabajás con la óptica de la Shemitah, con la filosofía de la Shemitah, ya estás trayendo la Shemitah a tu vida. Y por eso se entiende la pregunta que hicimos al principio. Una de las tantas y tantas preguntas que hicimos al principio fue que la Torah no empieza que vas a trabajar la tierra 6 años, sino la Torah dice claramente cuando ingresen a la tierra, la tierra va a descansar. Comienza por el descanso, es insólito. Cuando uno va a trabajar, empieza trabajando y termina con el descanso. Acá la Torah dice, la tierra va a descansar. Fíjense qué maravilloso que está esto. La Torah empieza por el descanso. ¿Qué significa que la Torah empieza por el descanso? Que tu óptica tiene que ser, que todo tu trabajo es, que en realidad es el descanso. En verdad, ¿sabes por qué no se trabaja el séptimo año? ¿Sabes por qué no se trabaja en Shabbat? Para entender que todo es de Hashem. La tierra es de Hashem, el tiempo de Hashem, todo de Hashem nos da toda la bendición. Cuando vos trabajás con esta actitud en la vida, entonces estás trabajando, pero es otra forma de trabajar. Estás trabajando como siempre se habla, con fe, con emuná, con confianza, con conexión con Boreolam. Que eso es lo principal. Entonces, por eso la Torah, vuelvo a repetir, comienza hablando del descanso. Como diciendo, el descanso no empieza el séptimo año. El descanso comienza en el primer año, cuando la persona trabaja. Ya está descansando porque ya está conectado con Hashem. Y todo lo que hace es porque Hashem ahora, digamos, me ordenó a trabajar. Y el séptimo año me ordenó a no trabajar. Y si yo voy con esa actitud que todo lo que yo hago, lo hago porque estoy conectado con Akadosh Baruj Hu, con Hashem, todo es mitzvah en definitiva. Todo es mitzvah. Y vamos a traer algo impresionante que traen los cabalistas, algo muy bonito para explicar mejor este concepto. Y nos remitimos al Breishit, al Génesis. En el Génesis, en el capítulo 3, nosotros sabemos del Nahash. Siempre hablamos del Nahash. Cuando la Torah no habla del Nahash, dice acá la Torah que el Nahash, la serpiente, tiene un diálogo con la primera mujer. Es sabido. Ve a Nahash, y Arum, era muy piola y muy inteligente Nahash. Y le dice a la mujer, Batomer, a Elohim Bayomer Elisha, y le dijo a la mujer, así dice acá la Torah en el capítulo 3 del Génesis, Bayomer Elisha, Afki Amar Elohim, Loto Gelú Mikol Etz Agan. Hashem les dijo, no coman del fruto prohibido. Así, Hashem les dijo, ustedes no coman del fruto prohibido. Acá dice de vuelta, vamos a explicar, dice, Bayomer, le dijo Nahash, le dijo a la serpiente, el Aisha, a la mujer, Afki Amar Elohim, Loto Genu Mikol Etzagam. No coman de toda la fruta, de todos los árboles que hay en el jardín del Edén. No coman de ningún árbol. Entonces, Jajamín preguntan, la prohibición no era de todos los árboles, de todos los frutos. La prohibición era un solo fruto. El fruto del árbol del conocimiento. Nosotros sabemos, era una sola prohibición. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Nahash? Está diciendo la serpiente, Hashem les prohibió todo. No les prohibió todo. Le prohibió un solo fruto, el fruto del árbol del conocimiento. ¿Por qué dice que Hashem te prohibió todo? ¿Mintió? Preguntan los cabalistas, ¿mintió la Nahash? Era inteligente, pero no era mentirosa. No. Dicen los Jajamim que no mintió. Nahash dijo realmente la verdad. Hashem prohibió todo. ¿Cómo Hashem prohibió todo? Hashem prohibió una sola cosa. Hay una actitud que cuando Hashem te prohíbe algo, eso que está prohibido, ese límite se va para todos lados. Entonces cuando yo agarro lo que agarro, yo pregunto, ¿es lo que Hashem me prohibió o no es lo que Hashem me prohibió? Yo vivo con un límite. Si yo vivo con un límite, ese límite ya se hace extensivo para todo. El problema de Adán y Java es que se relajaron. Ellos pensaron que la prohibición es una sola cosa, es un relajo, me relajé. No es esto, y es un error, porque uno tiene que estar alerta siempre. Eso es lo que dijo Nahash. Nahash dijo, Hashem les prohibió todo, de vuelta es impresionante. En el capítulo 3 dice, Vayomer el Aisha, y le dijo a la mujer, Afki Amar Elohim Loto Gelu Mikol Etzagan. Hashem les dijo de no comer de ningún fruto, de ningún árbol. ¿Cómo? ¿Le prohibió todo? Exactamente, les prohibió todo.
Porque cuando uno vive con esa idea de que cada cosa que uno hace pregunta, ¿esto está permitido o esto está prohibido? Ese es el concepto de la prohibición, que Hashem les prohibió algo, Hashem les puso límite. Para poder crecer hace falta límites. Para poder crecer hace falta límites. Lo vemos siempre. Entonces, justamente Hashem creó al hombre, creó a la mujer y le puso un límite. Y ese límite tiene que ser el estimulante para el crecimiento. Eso es lo que nos dice la Torá acá. Entonces, el límite es lo que no entendieron de estar alerta. Y eso es, lo conectamos justamente con lo que estamos hablando. Entonces, 6 años vas a trabajar, pero con límites, sabiendo que el séptimo te va a estar prohibido trabajar. 6 días en Shabbat vas a trabajar, pero justamente con la conciencia que Shabbat no está prohibido. Justamente lo que hablamos antes. El tema que en Shabbat vas a descansar. ¿Cómo Hashem te puede obligar a no hacer algo y se considera hacer algo? Justamente, ¿por qué? Porque en la actividad de la semana, cuando uno vive pensando, yo lo puedo hacer porque ya me va a estar prohibido hacerlo, ya estoy generando la conexión con Hashem. Por eso la mitzvah es tanto, vamos a decir, no solamente el Shabbat, no solamente la Shemitah, sino incluso cuando empieza el primer año, cuando empieza el primer día. De hecho, si uno se en la Parashá Mishpatim, en el segundo libro de la Torá, en el segundo libro de la Torá hace una relación entre Shemitah y Shabbat. Hay una conexión. 6 años vas a sembrar tu tierra, Beashvit, Tishmatena. Y el séptimo año, la famosa mitzvah de Shemitah, que no se puede trabajar. Y después, acto seguido, en el capítulo 23 dice, Beyeshet Amita Asema Aseja, 6 días vas a trabajar, Ubeyom Shvit Tishbot, y en el séptimo año, el séptimo día vas a descansar. Y justamente el descanso no empieza en el Shabbat, el descanso empieza al principio de la semana, porque estamos generando en la actividad el descanso mismo, porque es según la óptica como uno vive, según la actitud que uno vive. Eso es lo que Jajamí me explican, como el famoso Maise, que fueron a un rabino muy importante en los años 80, en los años 90, y le preguntaron con qué mitzvah. Hay mucha gente que está retornando a la Torah. ¿Qué mitzvah hay que enfatizar? Todas las mitzvah, por supuesto, son importantes, pero ¿qué mitzvah hay que enfatizar? Y les dijo que hay que empezar con la mitzvah. A él le parece que hay que comenzar con la mitzvah de kasher. ¿Por qué con la mitzvah de kasher? Por varios motivos. Primero, el kasher uno lo introduce a su cuerpo, y es sabido que si uno introduce algo impuro, se impurifica. Uno es lo que come. Entonces, eso es número uno. Número dos, el kasher es algo accesible en todos lados en la tierra de Israel. Básico hay kasher. Y el tercer punto, el kasher nos enseña a pensar en forma espiritual, que esa es la idea, pensar como Yehudí. Porque cada vez, como hablamos antes, cada vez que la persona tiene que comer todo el tiempo, la persona tiene que comer. Shabbat es una vez a la semana, Tefilim es a la mañana, la persona tiene que comer todo el tiempo. Entonces todo el tiempo la persona está pensando, se puede, no se puede, este ingrediente, el recipiente, todo el tiempo. Y eso ayuda a la persona a pensar como Yehudí. O sea que es el límite que, como dijimos antes, es el límite que ayuda a la persona al crecimiento. Es solamente de pensar en esto, de pensar en el límite, eso ya mismo eleva a la persona. Entonces, para compararlo con lo que estamos explicando ahora, justamente, cuando la persona trabaja en los 6 años, vas a trabajar con la conciencia de que el séptimo vas a descansar, es otra forma de trabajar. Es un trabajo que se genera como mitzvah, estás produciendo la mitzvah y eso mismo te eleva, como dijimos anteriormente, también con respecto al Shabbat. Cuando uno empieza la semana trabajando, está activando, está generando el Shabbat en forma activa y así completa la mitzvah, y eso justamente lo que nos ayuda, el motor que nos ayuda a elevar a la persona hacia Hashem. Se cuenta sobre el rabí Aarón de Belz. Había un tzadí que se llamaba rabí Aarón de Belz, que él tenía su casa en la tierra de Israel, en Tel Aviv, tenía
una huertita chiquitita. Y en esa huerta chiquitita le dijo a su secretario que compre rastrillo, que compre pala, justamente para estar unido a la mitzvah de Shemitah. Entonces, con la misma alegría que trabajaba en la tierra de Israel, con la misma alegría en el séptimo año dejaba de trabajar la tierra. Dice, ahora se puede trabajar. Cuando llegaba el séptimo año decía, ahora no se puede trabajar. Tenía una pequeña huertita, un pequeño jardincito en su casa, y él se unió a la mitzvah activa que tenemos hoy en día, la mitzvah de Shemitah. 6 años trabajaba la tierra de Israel, y así con el mismo ahínco y la misma fuerza que trabajaba, cuando llegaba el séptimo año dejaba la pala, dejaba el rastrillo, y eso mismo lo ponía contento. ¿Por qué? Porque así como está el aspecto de la mitzvah de trabajar, está el aspecto de la mitzvah de no trabajar, y entre los dos se cumple la mitzvah, como hablamos antes con respecto al Shabbat Kodesh. Entonces, ya explicamos la mitzvah, por qué empieza con el tema del descanso. ¿Por qué empieza con el tema del descanso? Dijimos, porque la mitzvah justamente es la idea. La idea es, el descanso no empieza al final, el descanso no empieza al principio. Cuando uno trabaja con esta idea, ya está, alegóricamente, ya empezó la mitzvah del descanso de la tierra, ya completa la mitzvah, se hace de forma completa la mitzvah. Por eso la Torah empieza justamente Shabbat Hashem. Y también contestamos la pregunta que hicimos, que es una mitzvah activa, el Shemitah. Hay otra pregunta que hicimos también es, ¿por qué la parashá se llama Bear? Bear, que es la montaña del Sinaí. ¿Qué tiene que ver Bear? Como dijimos antes, todas las mitzvot fueron dadas en el monte Sinaí. ¿Qué tiene de particular la mitzvah Shemitah? Si tuviera algo de particular, claro que tiene algo de particular. Debe ser una de las mitzvot más complicadas de hacer. Es un año que la persona está sin trabajar, evidentemente. Todo el espíritu de la Torá está en la parashá Bear. La Torá fue entregada en el monte Sinai. Pero hay un concepto muy bonito que explican los Jajamim. Si vamos al Pirkei Avot, que siempre mencionamos en el Pirkei Avot, comienza de esta manera: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá del Sinaí. Así empieza el Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torá del Sinaí. En realidad preguntan cómo Moshe recibió la Torá de Hashem. ¿Qué quiere decir que Hashem recibió la Torá del Sinaí? Explica que Moshe tenía la quietud del Sinaí. Como nosotros sabemos, ahora estamos cerquita de Shavuot, y es lindo aclararlo, que el Sinaí era el monte más pequeño que había. Todos los montes eran muy grandes. El monte Sinaí es sabido que era el monte más chico. Y Hashem justamente por la humildad nos quiere enseñar la humildad. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu fue el elegido para recibir la Torá? Moshe kibel Torah mi Sinai. Él recibió esa humildad del Sinai. Y eso fue esa humildad que tenía Moshe Rabbeinu, de ser humildes ante todo, fue la condición, fue el detonante para que él reciba la Torá, la humildad grande de Moshe Rabbeinu. Por eso se llama la parashá Bear, porque claramente para poder cumplir con la mitzvah de Shemitah tenés que trabajar con humildad y tenés que descansar la tierra con humildad. Es todo un completo, todo un paquete completo, justamente para poder cumplir realmente. Trabajar como Yehudí y descansar como Yehudí, hace falta la humildad. Y esto justamente por eso se llama Bear, que Moshe justamente nos enseña esta gran mitzvah, porque realmente es una gran mitzvah. Tener que trabajar 6 años, el séptimo año, decir, esto no es mío, esto no me corresponde, es de Hashem, yo soy igual que todos, la tierra no es mía, la tierra de Hashem. Justamente tenemos que tener la actitud del Sinai, la actitud de la humildad. Por eso se llama Bear. Pero hay otra pregunta que todavía no contestamos. ¿Cuál fue una pregunta que hicimos que todavía no contestamos? La pregunta que empieza en plural y dice claramente la Torá, Vaidaber Hashem el Moshe Bear Sinai Lemor, Kitabou el Aretz, Asher Anino Tem Lahem. Cuando ustedes van a ingresar a la tierra que yo le doy a ustedes, habla en plural. Y después habla en singular, 6 años vas a sembrar tu tierra. Y al final dice, termina hablando en plural, y va a ser
el descanso de la tierra, lahem, para ustedes. Fíjense bien que la Torah empieza en plural, sigue en singular y termina en plural. Empieza cuando ingresen ustedes a la tierra, sigue diciendo cuando vos vas a trabajar la tierra y termina diciendo Beshavta, dice acá la Torah, Beaitá Shabbat Aret Lahem, y va a ser el descanso de la tierra para ustedes. Termina hablando en plural, plural, singular, plural. ¿Por qué? ¿Por qué no sigue la misma sintaxis? ¿Por qué no sigue la misma forma? ¿Por qué habla plural al principio, después en singular y después en plural? Entonces Jajamín traen una respuesta. Para entender esto hay que entender también el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot, también en el capítulo 5 del Pirkei Avot, hace una pregunta. Hashem creó el mundo con 10 expresiones. ¿Por qué Hashem creó el mundo con 10 expresiones? Podría haberlo creado con una sola expresión. Hashem puede todo, podría haber creado el mundo con una expresión. ¿Por qué Hashem creó el mundo con 10 expresiones? Así nos dice el capítulo 5 de Pirkei Avot, Be'asaram Amarot Nibra Olam. El mundo fue creado con 10 expresiones. ¿Por qué? Pregunta acá el Pirkei Avot. ¿Por qué fue creado con 10 expresiones? Y podría haber, Hashem es uno, y podría haber creado el mundo con una expresión y ya hubiera sido suficiente. ¿Por qué 10 expresiones? Contesta el Pirkei Avot para dar premio a los tzadikim, que son 10 expresiones, más premios para los tzadikim y más castigos para los rashaim. Explícanos Jajamín, algo muy bonito. ¿Qué es esto de una expresión, 10 expresiones? Explícanos Jajamín. Hashem podría haber creado el mundo con una expresión, pero no sería válido. ¿Por qué? Porque uno es Hashem. Y Hashem tiene que dejar lugar a las criaturas, si no, no hay desafío. Entonces, por eso fue creado el mundo con 10 expresiones, como diciendo 10 expresiones diferentes. Gesed, Geburah, Tiferet, que la persona tiene que armonizar, equilibrarse entre las 10 expresiones, que es muy difícil. Entonces, el tzadik puede unir las 10 expresiones. Todo empieza de uno, Hashem Echad. Todo empieza de uno, pero ese uno se formó en 10 expresiones. Y el objetivo es agarrar las 10 expresiones y hacerlo uno. El tzadik agarra las 10 expresiones, las 10 cosas diferentes y las une. El rayá no, el rayá hace más lío del lío que ya hay naturalmente. Entonces así se responde la pregunta. Al principio habla en forma general. Dice la Torah al principio en Parashá Be'ar, habla en forma general. Beshavta Aret, dice acá la Torah, Kitabó, cuando ustedes ingresen a la tierra, habla en forma plural. Hay un genérico, hay genérico. Ese es el objetivo. El objetivo es genérico, Hashem Echad, general. Después habla en forma particular, tu trabajo como persona. Por eso después dice 6 años vas a trabajar la tierra. Vos vas a trabajar la tierra con todo lo que eso implica, con todo lo que eso significa. Tu trabajo personal tratando de unir esas 10 expresiones, tratarlas de unir. Y al final las unimos, por eso al final dice, de esta mitzvah dice, Beayá Shabbat Aret Lahem, y este va a ser un descanso para ustedes. Habla de ustedes, habla de integración, habla de general. Empieza hablando general, habla particular, que como dicen los Jajamim, Klal Uprat Uklal. La Torah se estudia Klal Uprat Uklal. Primero general, después particular y después general. Justamente la idea es esa. Primero la gente explica lo general, la unidad. Por eso habla en plural. Cuando ustedes ingresen, cuando todos ustedes juntos, ese es el objetivo a realizar. Todos ustedes juntos. Y después habla en forma particular, es el trabajo de la persona que tiene que unir, tiene que lograr ese objetivo en la tierra. Y después se logró, por eso va a ser este descanso a la tierra, la gen para ustedes, porque la persona ya cumplió el objetivo. Al principio habla con el objetivo ideal, el objetivo teórico, habla del particular, para luego hablar de lo general, justamente la unión de todo lo general, de lo completo. Por eso habla primero general, después particular, y después... Vamos a terminar con lo que decimos en el Kabbalat Shabbat. En el Kabbalat Shabbat decimos Sof Maaseh B'Mahashabat Tehillah. Lo decimos en el Kabbalat Shabbat. Sof Maaseh, lo que yo hago al final, está primero en mi pensamiento. Sof Maaseh B'Mahashabat Tehillah. Así decimos en el Kabbalat Shabbat. En el Lejado Dish. Sof Maaseh, lo que yo hago al final,
está en mi pensamiento. Entonces, cuando yo trabajo con la actitud de Shabbat, como hablamos antes, cuando yo trabajo la tierra 6 años con la actitud de Shemitah, cuando yo hago todas las cosas generando la mitzvah, eso mismo, ese acto, vamos a decir, cotidiano, lo estoy, como dijimos antes, transformando en mitzvah. Y si lo transformo en mitzvah, ¿dónde se va a ver lo completo? Cuando realmente sea la mitzvah en Shabbat. Pero como dijimos antes, la mitzvah no comienza en Shabbat. El Shabbat comienza al principio de la semana, porque yo trato de unir lo que está separado. Como dice Pirkei Avot, Hashem creó el mundo, Hashem es uno. Pero no podía haber creado el mundo de uno, ¿por qué? Porque el uno no tolera dos, no tolera la intensidad, la gran intensidad de Hashem. El Oisof de Hashem no tolera otro. Hashem justamente se redujo al mismo. Hashem dio lugar a las criaturas para que las criaturas traten de traer unidad. Por eso justamente está la mitzvah de Shemitah. La persona trabaja en Shemitah, como dice la Torah, 6 años vas a trabajar, vos vas a trabajar. Es el trabajo de la persona de tratar de unir, de tratar de reunir. Y sí, el 7º año unimos, por eso no se puede trabajar. Y todo el mundo disfruta de la Shemitah. Por eso al final habla en general, como hablamos antes. Y esto es la mitzvah de Shemitah, como hablamos, que en realidad, no, como hablamos antes, no es Shemitah que empieza la mitzvah del 7º año, sino cuando uno trabaja con la actitud de Shemitah, ya está generando la Shemitah, como trajimos también la mitzvah del Shabbat. El Shabbat, cuando uno trabaja y está pensando, esto lo hago porque se puede acá, pero en Shabbat no se va a poder, ya estoy produciendo en Shabbat, como el famoso maíz de la Arisa que hablamos antes, y como hablamos de Nahash también, que Nahash les dijo a las personas, el problema de ustedes, ¿cuál es? Que ustedes piensan que es una mitzvah particular. No es una mitzvah particular. Cada cosa en la vida, cuando la persona lo relaciona con la mitzvah, está activando la mitzvah. Entonces todo es mitzvah en definitiva.